Mucho, sin duda, y uno de los temas importantes para iniciar esta semana, pues ya se están cumpliendo más de 40 días de esta tragedia de la línea 12 del metro. El fin de semana veíamos esta publicación, este reportaje del The New York Times, en donde habla de las causas, de las posibles causas que pudieron llevar a que se generara esta tragedia. Sin embargo, tras la publicación y ahora que ya ha pasado todo este periodo de campañas de las elecciones 2021, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal deben de asumir su responsabilidad. Les dejo esta pregunta puesta sobre la mesa. Me despido, los veo mañana. Gracias Magda. A ver, yo creo que no vamos a ver esto, sino vamos a ver de alguna forma algo que va de alguna forma a mostrar este choque. Y no me refiero exactamente al metro, esta gran tragedia que provocó por lo menos 26 personas que perdieran la vida y un centenar de lesionados y además afectaciones a más de 500,000 que todos los días utilizaban esta línea para trasladarse a sus residencias, a sus casas, a sus trabajos, en fin, y que esto es una afectación gravísima en una ciudad como la Ciudad de México, Víctor. Y esto me parece que es el primer punto, digamos, una primera visión de la tragedia que significa esto, y que no fue un asunto de un accidente que no tenga razones, que no fue un hecho que tuviera pues generado por la naturaleza. Esto realmente, pues aquí se habla de negligencia, se habla de posible corrupción, de falta de mantenimiento, se puede hablar de muchas cosas y es exactamente lo que estamos esperando. El reportaje que publica el New York Times este fin de semana da luz sobre lo que pudiera ser este reportaje que realiza pues estos reporteros que dedicaron un buen rato para tratar de explicar qué ocurrió. Pero estamos a la espera del informe oficial de la empresa que contrató el gobierno para hacer el peritaje y que se daría a conocer esta semana, según dijo el presidente López Obrador. Pero me parece que este reportaje deja entrever que el problema fue básicamente la construcción más la falta de mantenimiento también que al parecer está afectado. Y esto, como tú bien lo dices, Víctor, genera un choque de trenes político. Y ese es el tema, que parece que el tema político está tomando una relevancia, sobre todo porque los dos actores principales que están implicados en esta trama, pues lamentablemente con estos saldo de personas fallecidas, pues implica un futuro político incierto para dos de los grandes pilares, posibles sucesores o por lo menos estarán contendiendo en el 2024 por parte de Morena. Eso me parece que es el fondo político del tema, Víctor. ¿Cómo lo ves? Coincido contigo, Raúl, en todo lo que comentas. Hago nada más las siguientes acotaciones. Uno, primero, creo que es un muy buen trabajo del New York Times. Sí. Además, presentado con una modalidad muy interesante, que habla mucho de lo que es el futuro del periodismo escrito. Si te fijas, es atractiva la manera como ahora lo presenta. Pero bueno, ese es otro tema, es un tema más para nosotros. Pero para el actual gobierno, pues es los adversarios, ¿sí? Es claro, precisamente el complot internacional que hay precisamente sobre la 4T. Hablar sobre que te guste o no una presentación de un trabajo periodístico o su contenido es muy diferente entre nosotros, a los que toca, porque es cierto, los realmente afectados, esos no creo que estén muy contentos con lo que es el preámbulo de algo que ya se sabía, Raúl, pero que de alguna manera estaba fragmentado en cuanto a información, que se venía manejando en diferentes lugares y por diferentes personas y especialistas, y ahora encuentra su punto culmen precisamente a través de este reportaje en uno de los diarios más influyentes del mundo, y pues evidentemente volvemos al asunto, ¿no? ¿Responsabilidad de quién? ¿De quien construyó o de quien tenía la responsabilidad de mantener? Ahora vemos que es una especie de mezcla entre ambas, entre quienes construyeron y quienes también tuvieron que dar el mantenimiento. Empiezan los deslindes, claro, y empieza también ese inevitable choque de trenes, en donde fíjate que no sé hasta dónde la señora Sheinbaum o el señor Ebrard, que según tengo entendido llevan excelente relación, puedan evitarlo. Porque finalmente hay que acotar, son grupos de poder. Son grupos de poder donde si no es uno, nunca falta un colaborador, como por ejemplo corre la versión de que sería algún colaborador de la señora Sheinbaum quien le hizo el favor, sin que ella necesariamente tuviera que saber. En fin, es para especular todo eso. Lo cierto es que ahorita
la llamada 4T del señor Andrés Manuel López Obrador enfrenta uno de los retos más descomunales en materia de impartición de justicia y se encuentra ante la disyuntiva de qué va a hacer. Porque no solo son dos de los grandes funcionarios y miembros de su equipo, sino también estamos hablando de empresarios importantes como el señor Slim y otros que evidentemente también pues están metidos en esto. Sí, tienes toda la razón. No solamente es el tema político, sino también implica desde luego la constructora de Carlos Slim con las posibles responsabilidades que pudiera tener esta empresa. Y yo creo que de alguna forma, a ver, esto nos dibuja, Víctor, lamentablemente, lo que ha ocurrido muchas veces en nuestro país, donde ocurren este tipo de tragedias, donde al parecer todos tratan de lavarse las manos. Leía con detalle el documento con el cual Marcelo Ebrard, luego de la publicación del reportaje, que como debió ser, seguramente los New York Times, pidieron su punto de vista, le mandaron una serie de preguntas y él en 15 páginas responde y se deslinda de toda responsabilidad. Ahí explica que no se fue del país por la persecución política que había ejercido básicamente Mancera, sino porque tenía proyectos personales en Honduras y Estados Unidos y desde luego en Francia, y que no fue exactamente una salida precipitada cuando en aquellos años, tú lo recordarás, seguramente sí fue una salida precipitada la de Marcelo Ebrard. Y dice que no hubo esa salida como se menciona, que no fue para tratar de evadir responsabilidades. Me parece que Marcelo Ebrard si queda de alguna forma pues muy comprometido con este reportaje. Él está molesto porque no se incluyó sus respuestas en el reportaje, pero bueno, es lo que él responde. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, como ya lo dijiste, bueno, inmediatamente sale a deslindarse de que ella no filtró ningún documento del gobierno de la Ciudad de México a New York Times. Es decir, ahí tenemos esta confrontación política claramente y seguramente uno de los dos tendrá que tener algún tipo de responsabilidad. No lo sabemos, o se la van a aventar a a Miguel Mancera, sí, que fue el sucesor precisamente de Marcelo Ebrard en el tema del mantenimiento, que suspendió el funcionamiento de la línea dorada precisamente por los defectos que había, por todos estos cambios que se han señalado, ¿sí? Una línea que iba a ser subterránea y que a fin de cuentas se decide que sea elevada. Una línea que iba a tener cierto tipo de rodaje, que iban a ser ruedas neumáticas y luego se decidió que fueran ruedas metálicas. En fin, todos estos cambios, y me parece que lo más preocupante, Víctor, es el tema de que se iba a inaugurar esta línea y no estaba certificada. Una hora antes de la inauguración fue certificada. Una serie tras otro de hechos, de datos que hoy salen en evidencia en este reportaje, con lo que complementa Marcelo Ebrard en sus 15 páginas de respuesta, y desde luego lo que dice Claudia Sheinbaum. Me parece que vamos a tener una semana interesante en esto, por lo que tú decías, porque se está decidiendo si quién posiblemente pudiera ser el candidato sucesor de Morena por parte en el 2024 a la presidencia del país, y no es menor el tema. Sí, no es menor el tema e inevitable la confrontación. Pero algunas observaciones, Raúl, de mi parte. Miguel Mancera es el eslabón más débil en este proceso, y ya sabemos que en política no siempre la verdad sale a relucir o no siempre los responsables la pagan como tendrían que pagarla. Como es política, normalmente hay muchas maneras de poder cambiar la narrativa y desviar la atención o la intencionalidad o el golpe hacia otras partes. Ahí la situación de Mancera es particularmente delicada porque evidentemente es el más débil en esta cadena de responsabilidades. Y en lo que se refiere a Marcelo Ebrard, si te fijas, poco a poco va quedando ante la opinión pública la percepción muy grave, muy grave, de que finalmente fue la necesidad y la urgencia de concluir e inaugurar esta obra en tiempos para que se pudiera fortalecer el proyecto político de Marcelo Ebrard. Claro. ¿Es exilio o autoexilio? Por favor, no creo. Bien dicen que en política las formas son fondo y las apariencias también son realidades. No creo que haya alguien que compre eso de que se fue en su exilio o autoexilio porque tenía otros asuntos. Todos sabemos que puso tierra de por medio porque había una investigación contra él y el riesgo era alto, primero. Y segundo, ahora poco a poco va quedando
en la percepción del ciudadano, al menos a mí, y en ti lo alcanzo a ver porque lo acabas de comentar, que eran las carreras y las prisas por entregar una obra y que por ello se forzaron muchos procedimientos. Claro. Esa es la percepción, no sé si sea la verdad. A ver, de acuerdo a los testigos y a de las declaraciones que se han dado a conocer, se inició una obra, imagínate, Víctor, se inicia una obra de esta magnitud, de este tamaño, sin proyecto ejecutivo. O sea, caramba, los tiempos políticos muchas veces no son los tiempos de la realidad, y este tipo de cosas son las que de alguna forma deforman la realidad, y habrá que tener consecuencias. Y aquí el presidente está atorado porque no son los del pasado. No le puede echar la culpa a Calderón, no le puede echar la culpa a los conservadores, no le puede echar la culpa a los medios de comunicación, ¿sí? Bueno, es culpa de que la gente hoy lee y que no votaron por Morena en muchos municipios o muchas alcaldías de la Ciudad de México, porque la gente, sí, bueno, precisamente porque lee. Entonces, bueno, esas son las cosas que lamentablemente, y esa frase que dio el presidente, que me parece que es una de las frases más desafortunadas de todas las que ha venido diciendo una y otra vez, es precisamente esta frase de que la gente humilde, la gente trabajadora sabe que estas cosas ocurren. No, si una línea de metro es una buena obra, si se construyó como debe de ser, sin defectos, como hoy está quedando en evidencia, una serie de defectos por las prisas, ¿sí? No debería de ocurrir. La gente buena, la gente humilde, la gente trabajadora, ¿sí? No tiene que asumir que estas cosas ocurren. Me parece desafortunada la frase del presidente López Obrador en este sentido, y ya lo estamos viendo. Muchas personas en la capital del país, que era el principal bastión de este movimiento de Morena, hoy votó diferente. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que hay muchas cosas, muchos de los errores que se han venido cometiendo es precisamente por la forma de gobernar del actual presidente López Obrador. Me parece que hay muchos elementos que hoy nos indican que sí, hay una crisis y no sé cómo la van a resolver. Seguramente en los próximos días vamos a tener, Víctor, una respuesta, ver qué es lo que sucede, si se va a culpar de alguna forma a alguno de estos dos funcionarios, qué respuesta también tendrá por parte del gobierno hacia Carlos Slim, uno de los empresarios pues más importantes, más ricos del mundo, sí, y que bueno, pues de alguna forma participó también sus empresas en este sentido. Me parece que hay muchos nombres y hay muchos procesos que de alguna forma vamos a ver hacia adelante y vamos a ver las consecuencias de esta gran tragedia. Fíjate, Raúl, el gran problema también es que en el imaginario colectivo ya comienza a haber culpables, ¿eh? Ya el ciudadano promedio comienza a perfilar a sus culpables, y si se toma en el futuro la decisión de perdonar o librar a cualquiera de los protagonistas que se han mencionado, grave problema, porque volvemos a esas situaciones que en política son fatales. Si se hace, porque se hace, y si no se hace, porque no se hace, pero de que no sales bien librado, no sales bien librado. Va a ser una situación muy interesante a observar. Y en cuanto a la frase esta del presidente que tú mencionas, yo le veo cierto sesgo de tipo religioso, ¿no? Como la enseñanza esa de que los pobres son los que alcanzan el cielo siempre y cuando sean pobres, ¿no? No, los pobres no es que entiendan, los pobres son los que en este país los que siempre terminan pagando esas aberraciones de una clase política insolente, abusiva y voraz que hemos tenido durante muchos años, Raúl. Buen cierre, Víctor. Muchas gracias. Un saludo, Raúl. Gracias.